Imagina un muro de tierra tan masivo que en realidad altera la gravedad local. Esta es la presa Rogun, un titán de 335 metros, más alto que la Torre Eiffel, construido sobre un suelo que nunca deja de moverse. En el mundo de alto riesgo de la mega infraestructura, no solo estamos construyendo, estamos en guerra con el poder crudo e impredecible del planeta. Hoy, iremos tras bambalinas para ser testigos de las máquinas casi divinas que evitan que estos monstruos de la construcción sufran una ruptura catastrófica. ¿Cómo evitamos que las presas más peligrosas del mundo colapsen? Si te apasiona la ingeniería extrema, dale con todo al botón de like, suscríbete y activa la campanita. Ahora, dinos en los comentarios, ¿qué megaestructura te parece la más aterradora? Vamos a sumergirnos. Los gigantes de Rogun, arquitectura de una zona sísmica. La presa Rogun no es solo un montón de rocas, es una apuesta de alto riesgo contra la furia tectónica de Asia Central. Situada en una región donde la tierra respira y tiembla con regularidad sísmica, construir aquí la presa más alta del mundo se consideró alguna vez una imposibilidad científica. Para tener éxito, los ingenieros tuvieron que tratar a la presa no como un objeto estático, sino como un organismo vivo y flexible. El núcleo está compuesto por materiales meticulosamente dispuestos en capas, arcillas, limos y gravas, cada uno compactado a una densidad específica que permite que la presa se flexione durante un terremoto en lugar de agrietarse como el concreto rígido. Pero la verdadera magia es invisible a simple vista. Incrustado dentro del enorme terraplén hay un sistema nervioso de fibra óptica. Miles de sensores geotécnicos monitorean la presión de poros, el asentamiento y la temperatura interna en tiempo real. Si una sola capa de tierra se desplaza incluso unos pocos milímetros, los datos se transmiten instantáneamente a un centro de control. Bajo esta montaña de tierra se encuentra una ciudad subterránea, un laberinto de túneles y salas excavadas directamente en la roca rica en sal. Aquí los ingenieros han construido la central eléctrica más protegida del mundo, resguardada por cientos de metros de montaña. Es una obra maestra doble, una montaña artificial en la superficie y una fortaleza de alta tecnología debajo, diseñada para soportar un terremoto de magnitud 9,0. Túneles de presión. La batalla contra el caos líquido. El agua es el depredador más paciente de la Tierra. Bajo el peso de un embalse de 300 metros de profundidad, el agua se transforma de un líquido vital en un abrasivo de alta presión capaz de atravesar el granito sólido. Es por eso que los túneles de presión en Rogun y megapresas similares son los órganos más críticos de la estructura. Estos túneles deben canalizar el agua a velocidades aterradoras sin permitir que la fuerza erosione la montaña circundante. Para construirlos, los ingenieros emplean voladuras controladas, utilizando cargas explosivas con tiempos de microsegundos para rasurar la roca con precisión quirúrgica, asegurando que la integridad de la geología circundante no se vea comprometida. Una vez que el túnel está hueco, comienza la batalla contra la cavitación. La cavitación ocurre cuando el agua fluye tan rápido que se forman burbujas de vacío que implosionan contra las paredes del túnel con la fuerza de un martillo, terminando por devorar el acero y el concreto. Para evitar esto, los túneles están revestidos con una mezcla de concreto especializada de alto rendimiento, diseñada para una resistencia extrema a la abrasión. Además, los ingenieros utilizan inyecciones a alta presión, un proceso en el que se bombea cemento líquido hacia la roca circundante a una presión inmensa. Este cemento rellena cada grieta y poro microscópico, sellando eficazmente la montaña en un caparazón sólido e impermeable. Es un proceso de convertir la montaña misma en un escudo, asegurando que el agua se mantenga exactamente donde queremos, o incluso cuando la presión es suficiente para arrasar una ciudad. TBM, el gusano mecánico que nunca duerme. Cuando necesitas excavar un túnel de kilómetros de largo a través de una montaña o debajo de una ciudad sin causar que la superficie colapse, llamas a la tuneladora. TBM por sus siglas en inglés. Estas no son simples taladros, son fábricas subterráneas móviles, algunas de las cuales superan los 150 metros de longitud y pesan miles de toneladas. La TBM opera bajo un principio de control total.
En la parte frontal, un enorme cabezal de corte giratorio, equipado con discos de carburo de tungsteno, tritura la roca sólida. A medida que avanza, la máquina instala simultáneamente dovelas de concreto prefabricado para formar un anillo de túnel permanente, dejando una estructura terminada a su paso. El secreto de la seguridad de la TBM es el equilibrio de presión de tierras, EPB. En terrenos blandos o inestables, la máquina mantiene una presión constante en el frente de excavación utilizando un lodo bentonítico especializado, un lodo denso y reciclado que evita que la tierra se derrumbe. Esto permite a los ingenieros tunelar a solo metros por debajo de rascacielos activos o lechos de ríos caudalosos sin que aparezca ni una sola grieta en la superficie. Estas máquinas son incluso capaces de realizar el gran pivote. En algunos proyectos, una vez que una TBM termina un túnel, se desensambla en una enorme caverna subterránea o se gira sobre una cuna hidráulica para comenzar su viaje de regreso. Es un triunfo de la ingeniería mecánica que nos permite sortear la geografía más difícil del mundo sin perturbar la vida en la superficie. Operaciones mineras, el arte de mover montañas. Para construir una megaestructura como la presa de Rogun o los enormes terraplenes que se encuentran en las altas cumbres de los Andes, no solo compras materiales de construcción, los cosechas del planeta mismo. Esto requiere una operación de tal escala que puede verse desde el espacio. Aquí entran los camiones de acarreo de clase ultra, la caballería pesada del mundo de la construcción. Estos no son solo vehículos, son rascacielos móviles. Con más de 7 metros de altura, un solo camión como el Caterpillar 797F o el Velas 75710 puede transportar casi 400 toneladas de roca en un solo viaje. Funcionan con motores diésel eléctricos, la misma tecnología que se encuentra en las locomotoras masivas, generando más de 4.000 caballos de fuerza para arrastrar montañas literales por pendientes empinadas y sinuosas. La logística de estas máquinas es asombrosa. Una sola llanta mide 4 metros de altura y cuesta más que un auto deportivo de lujo, y aún así debe soportar la fuerza trituradora del granito irregular y el calor abrasador durante miles de horas. Los ingenieros diseñan meticulosamente las rutas de acarreo con pendientes y radios de giro específicos para optimizar el torque y minimizar el consumo de combustible. Cada viaje es calculado por sistemas de gestión de flotas impulsados por IA, que le indican al conductor exactamente cómo navegar para evitar la fatiga de los frenos en el descenso. Para construir una presa de 335 metros, primero debes reubicar más de 100 millones de metros cúbicos de tierra. A este nivel, ahora la ingeniería se trata menos de construir hacia arriba y más de la reubicación precisa de la corteza terrestre. Es una sinfonía de fuerza bruta y planificación quirúrgica, donde el objetivo es reorganizar la geografía de una nación. La crisis de Oroville, una clase maestra en reconstrucción rápida. En febrero de 2017, el mundo observó con horror cómo la presa de Oroville en California, la más alta de los Estados Unidos, se tambaleaba al borde de una ruptura catastrófica. Un enorme cráter se había abierto en el vertedero principal de concreto, y a medida que el agua se desviaba hacia el vertedero de emergencia, la ladera comenzó a erosionarse hacia los cimientos de la presa. 188.000 personas se vieron obligadas a evacuar en cuestión de horas. La falla fue un recordatorio escalofriante. Incluso las estructuras más impresionantes son vulnerables al paso del tiempo y a las fallas ocultas dentro de la roca. Pero lo que siguió fue una de las recuperaciones de ingeniería más rápidas e intensas de la historia. La solución fue un material revolucionario, el concreto compactado con rodillo, CQR. A diferencia del concreto tradicional, que es líquido y requiere un encofrado complejo, el CCR tiene la consistencia de la grava húmeda. Se extiende con bulldozers y se compacta con pesados rodillos vibratorios, lo que permite a los ingenieros construir secciones masivas del vertedero en una fracción del tiempo. Este concreto seco es increíblemente denso y gana resistencia rápidamente, a lo que permitió al equipo reconstruir un enorme canal reforzado capaz de manejar 270.000 pies cúbicos de agua por segundo. Simultáneamente, en proyectos como el embalse Gross, los ingenieros están utilizando estas técnicas para fusionar nuevas estructuras de CCR con presas de décadas de antigüedad, aumentando su altura en 33 metros. Es un acto de equilibrio para conectar el viejo mundo con el nuevo,
asegurando que la infraestructura del ayer pueda sobrevivir al clima del mañana. Túneles sumergidos, los bloques Lego del océano. Mientras algunos ingenieros luchan contra la gravedad de las montañas, otros combaten la presión aplastante del mar. El enlace fijo de Fehmarnbelt, que conecta Dinamarca y Alemania, no está siendo excavado por una tuneladora, está siendo ensamblado. Este túnel submarino de 18 kilómetros está compuesto por 89 elementos de concreto masivos, cada uno con un peso asombroso de 73.000 toneladas. Imagine un bloque de concreto tan largo como 2 campos de fútbol americano, fundido en una fábrica especializada en tierra con la precisión de un reloj suizo. Estos elementos se sellan luego con mamparos temporales, se flotan en el mar Báltico utilizando el principio de Arquímedes y se sumergen en una trinchera predragada en el fondo marino. Esto es Lego a una escala titánica. Utilizando GPS y posicionamiento acústico submarino, estos bloques de 73.000 toneladas se alinean a milímetros de su objetivo. Una vez en su lugar, un potente sistema hidráulico une las secciones, creando un sello al vacío que utiliza la presión natural del océano para bloquear los segmentos en un solo tubo impermeable. La complejidad es asombrosa. Los ingenieros deben tener en cuenta la temperatura del agua, la flotabilidad impulsada por la salinidad y las arenas movedizas del lecho marino. Un error de incluso unos pocos centímetros durante el descenso podría provocar una desalineación estructural que dejaría inútil todo el proyecto de $10.000 millones. Es la prueba definitiva de paciencia y física, creando una arteria permanente a través de un entorno que es fundamentalmente hostil para la vida humana. Puentes atirantados, el arpa del abismo. Si una presa representa la fuerza bruta de la compresión, un puente atirantado es una obra maestra de la tensión. Aunque estas estructuras están diseñadas para cruzar vacíos donde los pilares tradicionales simplemente no pueden llegar, sobre canales de navegación profundos o valles escarpados. El principio de ingeniería es, literalmente, un juego de tirar la cuerda. Todo el peso de la calzada se sostiene mediante cables de acero de alta resistencia anclados a un pilono central. Es un equilibrio delicado que permite que una delgada cinta de asfalto cuelgue a miles de pies de altura, pareciendo desafiar las leyes de la física. El proceso de construcción es un ballet de altura. Los ingenieros utilizan un método llamado construcción por voladizos sucesivos, donde el puente crece hacia afuera, desde el pilono central en ambas direcciones simultáneamente. A medida que cada nueva sección de concreto de 15 metros se funde o se coloca en su lugar, se utilizan gatos hidráulicos para tensar los tirantes, tirando del puente hacia arriba para contrarrestar el nuevo peso. Pero hay un asesino silencioso en la ingeniería de puentes: la vibración. Los vientos pueden crear oscilaciones rítmicas que, si no se controlan, podrían sacudir el puente hasta destruirlo. Para evitar esto, los ingenieros instalan amortiguadores de masa sintonizada, enormes pesos de acero o tanques llenos de líquido que se mueven en la dirección opuesta a la fuerza del viento, cancelando eficazmente la vibración. Es una estructura que nunca está realmente quieta, está microajustando constantemente su tensión para sobrevivir a la tormenta. Techos suspendidos, arquitectura sobre un cable. Las catedrales modernas del deporte, como el SoFi Stadium en Los Ángeles, se han alejado de los pesados domos sostenidos por pilares del pasado. En su lugar, utilizan un concepto conocido como arquitectura tensada. Imagine una rueda de bicicleta. El aro exterior está hecho de acero pesado para soportar la compresión, mientras que los rayos son cables delgados bajo una inmensa tensión. Al aplicar esta lógica a un estadio, los ingenieros pueden crear un techo que cubra a 70.000 aficionados sin un solo pilar que bloquee su vista. La gran elevación es la parte más aterradora de la construcción. Cientos de gatos hidráulicos tensan la red de cables simultáneamente, elevando un anillo de acero de 1.040 toneladas hacia el cielo. Este diseño de rueda invertida no es solo por estética, es una medida radical de ahorro de peso. Al usar cables en lugar de vigas de acero sólido, el peso total del techo se reduce hasta en un 60%. Esto permite que el edificio sea más flexible durante los terremotos, una característica crítica en California o Japón. La membrana del techo en sí suele estar hecha de ETFE, etileno tetrafluoroetileno,
Un plástico que pesa el 1% del peso del vidrio, pero que puede soportar el peso de un camión. Es una revolución en la ciencia de la edificación, donde tirar es más eficiente que empujar, permitiéndonos crear entornos vastos y de clima controlado que se sienten tan ligeros como el aire, pero que son tan fuertes como una bóveda blindada. El Canal de Suez, el pulso digital del comercio global. El Canal de Suez a menudo se considera una simple zanja en la arena, pero en realidad es una de las infraestructuras vivas más avanzadas tecnológicamente del planeta. Esta arteria de 193 kilómetros maneja el 12% de todo el comercio mundial, y mantenerla abierta requiere una batalla constante contra el propio desierto. Debido a que los enormes buques portacontenedores, algunos con más de 20.000 cajas, desplazan millones de galones de agua a su paso, crean un efecto de succión que arrastra la arena de las orillas hacia el centro del canal. Para combatir esto, una flota de dragas de succión con cortador trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana, aspirando eficazmente el fondo marino para mantener una profundidad constante de 24 metros. Pero el verdadero cambio de ingeniería está ocurriendo en el ámbito digital. Tras la crisis del Ever Given en 2021, ahora el canal ha sido equipado con un sistema de gemelo digital. Se trata de una red de sensores de fibra óptica y seguimiento satelital impulsada por IA que monitorea la posición, la velocidad e incluso el asentamiento dinámico. ¿Qué tan profundo se hunde el barco mientras se mueve? Si una embarcación se desvía, aunque sea una fracción de grado debido a los fuertes vientos, el sistema alerta a remolcadores autónomos para que intercepten antes de que ocurra un encallamiento. Esto es la infraestructura como un sistema. Una mezcla de dragado mecánico masivo y monitoreo por IA ultrarrápido que garantiza que la cadena de suministro global nunca se detenga. Es un recordatorio de que, en el mundo moderno, un proyecto nunca está terminado. Es una máquina en constante evolución. Los Andes, ingeniería al límite de la supervivencia. A una altitud de más de 4.500 metros en los Andes sudamericanos, las leyes de la física y la biología comienzan a fallar. Este es el reino de la ingeniería de aire enrarecido, donde la presión atmosférica es tan baja que los motores de combustión interna pierden casi el 40% de su potencia nominal. Para las enormes excavadoras y camiones de carga que trabajan en proyectos mineros e hidroeléctricos aquí, cada respiro es una lucha. Los ingenieros deben equipar estas máquinas con kits de turbonormalización para grandes altitudes, sistemas masivos de inducción forzada que comprimen el poco oxígeno disponible en los cilindros solo para mantener los pistones en movimiento. Pero el costo humano es aún mayor. A estas alturas, el riesgo de mal de montaña es una amenaza constante para la fuerza laboral. Para construir presas y carreteras masivas en este desierto vertical, los ingenieros utilizan una técnica de alta precisión llamada precorte. Antes de una explosión importante, perforan una línea de agujeros poco espaciados y los detonan con una sincronización específica que crea un plano de fractura. Esto deja una cara de roca vertical perfectamente lisa, que evita que la pizarra desmoronada de los Andes provoque un deslizamiento de tierra catastrófico. Para mantener unida la montaña, clavan pernos de anclaje de acero de 9 metros de largo en lo profundo del núcleo del pico, cosiendo literalmente los Andes para evitar que el suelo se deslice debajo de la maquinaria pesada. Es una guerra de desgaste contra la geología y el aire mismo que respiramos. Transformando el Sáhara, el nuevo delta de Egipto. En Egipto, una nación definida por el Nilo, los ingenieros están intentando una hazaña de geoingeniería que suena a ciencia ficción: crear un nuevo río en medio del desierto del Sahara. El proyecto Nuevo Delta consiste en un canal artificial de 114 kilómetros diseñado para recuperar millones de acres de tierras baldías para la agricultura. El enemigo principal aquí no es la roca ni la altitud, es la evaporación y la filtración. Bajo el calor de 50 grados Celsius del desierto, el agua no se queda estancada, desaparece. Para solucionar esto, todo el lecho del canal está revestido con un escudo multicapa de geomembranas de polietileno de alta densidad, PEAD, cubierto con concreto protector. Para mover el agua contra la pendiente natural del terreno,
Egipto ha construido una serie de estaciones de bombeo gigantescas, algunas de las más grandes jamás construidas. Estas estaciones utilizan turbinas verticales masivas para elevar miles de millones de metros cúbicos de agua de drenaje, tratándola mediante sistemas de filtración avanzados antes de enviarla al desierto. Esto no es solo un proyecto de construcción, es un reinicio espacial. Al utilizar IA para monitorear la humedad del suelo y con puertas automatizadas para controlar el flujo de agua, los ingenieros están creando un ecosistema diseñado con precisión. Literalmente están redibujando el mapa económico de África, demostrando que con suficiente potencia y un revestimiento bien colocado, incluso el desierto más hostil puede ser obligado a florecer. Bonaterror. Desde los muros de 335 metros de Rogun hasta el Lego submarino del mar Báltico, una cosa está clara: ya no estamos construyendo estructuras pasivas. Los bloques de piedra silenciosos e inmóviles del pasado han sido reemplazados por sistemas inteligentes. La mega infraestructura de hoy posee una conciencia digital. Miles de sensores que actúan como ojos y oídos para detectar un movimiento tectónico o el estiramiento de un cable mucho antes de que un humano pudiera hacerlo. Estamos construyendo más rápido, más alto y más profundo de lo que nuestros antepasados jamás soñaron, utilizando camiones de 400 toneladas y dragas impulsadas por IA para sobrevivir a una era de climas extremos. Pero a medida que nos acercamos a los límites absolutos de la corteza terrestre, tenemos que preguntarnos: ¿estamos construyendo para los siglos o solo ganando tiempo contra el poder inevitable del planeta? ¿Cuál de estos monstruos de la construcción crees que es el más peligroso? Cuéntanos en los comentarios de abajo y no olvides darle like y suscribirte para más análisis profundos sobre la ingeniería más extrema del mundo.